puso en esas vivencias del apóstol, gloria a Dios. Ahí en Hechos capítulo 9 partimos de esta escritura como base de esta predicación, versículo 32 al 35 primeramente, mis hermanos. Dice así. Aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida, y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo Pedro: Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó. Y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Amén, hermanos. Tomen su asiento. Gloria a Dios. Vamos a tratar de ubicarnos en este pasaje bíblico e inclusive a tratar de darle vida a estos acontecimientos en nuestra mente. Gloria a Dios. Después de que Lucas nos empezó a relatar allá en el capítulo 8, versículo 1 en adelante, de aquella fuerte persecución que se desató sobre los hermanos que estaban allí en Jerusalén y fueron dispersos fuera de allí. Y le siguió la pista a Felipe, uno de aquellos diáconos que habían sido elegidos para el ministerio de la atención a las viudas de los griegos, y nos dijo que Felipe se había ido a predicar la palabra de Dios a Samaria. Ya vimos algo de esto. Con motivo de esto se movieron los apóstoles en Jerusalén, comisionan al apóstol Pedro y al apóstol Juan para que vayan a ver esto que sucede con la predicación de Felipe, y encuentran que realmente hay hermanos convertidos, ahora no judíos de raza pura, samaritanos que eran judíos mezclados con otras razas, pero que realmente el Señor estaba obrando en corazones fuera de Israel, fuera lo que era el pueblo judío, y el Señor les testifica, les hace ver que esto es así. Y pues ellos, Juan y Pedro, antes de regresar a Jerusalén, dice que predicaron en otras partes de Samaria lo que fue el Evangelio, la palabra de Dios. Y después Lucas nos relata a Felipe nuevamente con la experiencia con aquel eunuco etíope. Y finalmente termina el capítulo 8 con el versículo 40 que dijo: pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Gloria a Dios. Y esta mención de Lucas en este versículo 40, gloria a Dios, nos va a servir para que nosotros podamos tener una apreciación más correcta de lo que empezamos a leer acá en 9:32. Principalmente cuando dice: aconteció que Pedro, visitando a todos. ¿A qué todos se está refiriendo Lucas aquí? Bien, de eso se trata. Cuando principia el capítulo 9, Lucas nos empieza a relatar la experiencia que el apóstol Pablo tuvo con su encuentro con el Señor y la conversión que esto trajo en Pablo, gloria a Dios, sus inicios como cristiano, predicando la palabra de Dios con valor, gloria a Dios, y finalmente cómo Pablo volvió a Jerusalén, pero ya no como aquel hombre
fiero, destructivo de la obra de Dios, enemigo mortal de los cristianos, ahora Pablo regresó a Jerusalén convertido al Señor, dando pruebas fehacientes de que él había cambiado la vida antigua por la vida nueva que el Señor ofrece. Gloria a Dios. Y cuando nosotros leemos el versículo 31, que sirve de transición para comprender bien el versículo 32 y siguientes, el versículo 31 terminó diciendo Lucas: entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Si no es el Señor el que fortalece, el que sostiene, el que edifica, nada va a perdurar. Puede que algo dure, pero va a ser por poco tiempo. Pero cuando el Señor es el que está ahí presente, va a haber crecimiento, va a haber frutos, va a haber fortaleza, va a haber testimonio que va a honrar al Señor. Pero aquí termina en el versículo 31 un episodio prácticamente que le dedicó a la conversión del apóstol Pablo, en donde dice que en esas regiones, Judea, Galilea y Samaria, eran edificadas y andaban en la paz del Señor. Bien, ahora nos empieza diciendo de una manera por demás así brusca: aconteció que Pedro, ya se nos había olvidado. Si nosotros nos centramos en la lectura desde antes de entrar al capítulo 9, ya el apóstol Pedro quedó allá. El Lucas nos lo dejó acá en el versículo 25 del capítulo 8, diciéndonos que ellos habían testificado, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén. Ya se quedaron en Jerusalén y ahí ya no volvió a mencionarnos más al apóstol Pedro. Ahora, se ocupó de Felipe, se ocupó de Pablo, pero ahora de pronto introduce en la escena otra vez al apóstol Pedro, visitando, dice, a todos los hermanos de las regiones que nos menciona el versículo 35, Judea, Galilea y Samaria. Aquí nosotros podemos presumir, ya que el apóstol Pedro, Lucas nos lo había dejado ahí en Jerusalén junto con Juan y los demás apóstoles, podemos nosotros presumir, deducir que hubo un momento cuando los apóstoles pues sintieron la necesidad de que ahora Pedro saliera a echarle un vistazo a la labor evangelística tanto de Pablo como de Felipe. De Felipe ya leímos lo último que nos relató al cerrar el capítulo 8, que dice: pero Felipe, verso 40, se encontró en Azoto y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Entonces tenemos nosotros ahí una comarca que está comprendida entre Azoto y Cesarea. Geográficamente, estos son lugares costeros de Israel con el mar Mediterráneo, y Azoto antiguamente fue una de las ciudades pertenecientes a los filisteos. Asdod se llamaba en aquel entonces esta ciudad, y ahora viene siendo Azoto. Es normal que a través de los siglos
que a través del tiempo ciudades, países, regiones cambian de nombre. Esto se debe a diversas causas, mis hermanos. En ocasiones, ese cambio de nombre viene a razón de que entran nuevos gobernantes, entran nuevos regímenes, inclusive regímenes políticos a gobernar, que tienen un enfoque diferente al anterior, y para borrar todo rastro del régimen anterior, si era capitalista y ahora es comunista, le cambian el nombre a todo lo que pueden. Cuando la Rusia zarista fue fue aniquilada y vino a entrar el comunismo, cuando entraron aquellos líderes comunistas rusos, Lenin, Stalin, entre otros, le cambiaron el nombre a algunas ciudades y a todas sus calles en su mayoría, porque no querían que la gente se acordara del antiguo régimen que tuviera presente ahora el régimen actual. La ciudad de Stalingrado no se llamaba así, tenía otro nombre. La ciudad de Leningrado tenía otro nombre. Y ambas ciudades se les puso de ese nombre en honor a los nuevos líderes. De Azoto, de Asdod, ciudad filistea, a Azoto, no nos relata la historia cuál fue la causa de que el cambio de ese nombre. Lo cierto es que ahora fue Azoto. Es el lugar en donde el Señor, de alguna manera, pues ahí el versículo 39 del capítulo 8 nos dice algo que los que tenemos la experiencia de lo que el Señor puede hacer no nos sorprende. Cuando subieron del agua, o sea, cuando subió de haber bautizado a aquel eunuco etíope, dice que el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. Lo arrebató. Me recuerda lo que le sucedió al profeta Elías también. Nada más que en esta ocasión Felipe no fue llevado. Nada más fue transportado y fue llevado a la ciudad de Azoto. No sabemos exactamente, mis hermanos. Podemos presumir de que el Señor pues lo desapareció, o simple y sencillamente de alguna manera lo transportó por tierra o por aire. No podemos nosotros afirmar de una manera categórica cómo fue esa manera de arrebatar a Felipe. Lo cierto es que esto fue algo brusco, algo momentáneo, algo rápido, intempestivo, y lo pone en Azoto. Cuando el Señor deja en Azoto a Felipe, no nos va a interesar tanto saber cómo lo puso ahí el Señor. Simplemente lo aceptamos y así vemos a Felipe ahora en Azoto. Felipe, con ese espíritu del Señor, sigue predicando la palabra de Dios. Va por toda la costa del Mediterráneo, no sabemos cuántos kilómetros, iba predicando el evangelio. Se iban convirtiendo hermanos. Y nos dice que su punto final fue la ciudad de Cesarea. Hay dos Cesareas. Había dos Cesareas cuando menos en el tiempo del primer siglo. Cesarea de Siria y Cesarea de Filipo. Y esta Cesarea era la Cesarea que estaba ahí en la parte norte de Israel, en el Mediterráneo, ahí colindando con Siria. Hasta ahí llegó Felipe. Ahora, ya nosotros vimos en el capítulo 8 cómo la predicación de Felipe había llamado la atención de los apóstoles en Jerusalén y habían enviado a Pedro y a Juan para que supervisaran esa labor. Y cuando Lucas nos dice acá, pues aconteció que Pedro, visitando a todos,
vino también a los santos que habitaban en Lida. Nosotros podemos decir que Pedro fue verificando la obra del Señor que iba dejando Felipe por toda esa zona costera, desde Azoto y todas esas regiones, pasando por Lida, hasta llegar a Cesarea. Entre esas áreas está la ciudad de Jope también, y otras muchas aldeas y poblados, y a eso se refiere, mis hermanos, Lucas cuando dice que Pedro, visitando a todos, había dedicado algún tiempo para visitar aquellas congregaciones que Felipe iba fincando allí, estableciendo, y iba él dando fe de que realmente era obra de Dios todo eso. Pero cuando llega, dice, a la ciudad de Lida, una de las varias ciudades que hay entre Azoto y Cesarea, dice que encontró ahí a uno. Lucas nos dice a uno. Aquí puede ser que este uno, llamado Eneas, haya sido uno de los hermanos que se convirtieron. Allí convertido paralítico en su cama, nos dice que tenía 8 años que estaba paralítico, o sea que estaba en cama nada más. Es probable que no haya sido hermano. Lucas no nos clarifica de una manera contundente para que nosotros podamos afirmar en forma categórica una u otra cosa. Pero lo que sí nosotros podemos ver, el objetivo de Lucas al hacer notar el nombre de esta persona y su condición física, es que lo que él quiere resaltar es uno de los milagros que el Señor hizo por medio del apóstol Pedro. Notemos la humildad, el reconocimiento y la reverencia que el apóstol Pedro ve en el Señor cuando decide sanarlo. Se dirige a este Eneas y le dice: Jesucristo te sana, levántate. Hermanos, cuando suceden estos acontecimientos de sanidades, desde las aparentemente menos relevantes hasta las más asombrosas, como puede ser una resurrección de un muerto, y cuando vemos nosotros que el vaso humano que el Señor usa para llevar a cabo ese portento, habla con una seguridad como si ya estuviera viendo aquel milagro realizado. El apóstol Pedro llega con Eneas. No sabemos si era la primera vez que llegó ahí a su casa, o cuando menos a ese hogar en donde estaba Eneas paralítico. No sabemos si ya lo había visitado en otras ocasiones anteriores, pero haya sido una u otra cosa, nosotros podemos dar por cierto que cuando el apóstol Pedro ora por Eneas, el Señor le revela: yo lo voy a sanar. Ve y yo lo voy a sanar. Y como el apóstol Pedro tenía esa experiencia ya en el Señor Jesucristo, de que Él es el único infalible, tanto en sus palabras como en sus acciones, dijo: este hombre ya está sano. Yo lo único que voy a hacer es ir y decirle quién es el que le regala esa sanidad. Jesucristo te sana. No soy yo. Yo solamente soy un conducto que Dios está usando para tener de ti misericordia. 8 años, puedo decirlo, a mí se me han hecho rapidísimo, hermanos. Ya casi los tengo aquí en el ministerio este. Empezamos el 15 de enero del 2010 en el hogar de unos hermanos. Ya el próximo 15 de enero, que ya va a estar muy cerca,
ya van a llegar 8 años. ¿Sí? Bueno, yo puedo decir esto tal vez porque yo no estoy 8 años postrado en una cama. Pero postrado en una cama 8 años son muy largos. Tienen que estar dependiendo forzosamente de alguna persona. Y obviamente que Eneas, si ocupaba el aseo personal, necesitaba que alguien le ayudara. Si necesitaba tomar los alimentos del día, necesitaba que alguien se los preparara, que alguien se los llevara. Posiblemente que alguien aún hasta se los tuviera que dar en la boca. Pero aquel tiempo había terminado. Y esto marcó la pauta para que mucha gente se convirtiera al Señor. Terminó diciendo el versículo 35 en el contexto que leímos. Y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Quiere decir que Eneas, en esos 8 años, había sido conocido en toda aquella región. De alguna manera, la gente sabía que allí en Lida había un hombre paralítico. No sabemos si este hombre, cuando estaba bueno y sano, pues era alguien que tenía carisma con todos los demás. No sabemos si era un comerciante itinerante que iba y venía y que debido a algo de su manera de vivir, él se había identificado en toda aquella región. Allá en las partes de allá del rancho donde yo me crié, van gentes con sus carritos a vender verduras. Yo oigo que dice mi madre, ahí viene don Cirilo, ya llegó fulano de tal, viene desde quién sabe desde dónde, dice, y viene con esa musiquita que trae, ya lo conocemos, que vende la papa, que vende los chiles, el repollo, el tomate, todo eso, dice, y ahí la gente lo está esperando. En una ocasión a este señor que acabo de mencionar, se le mató un hijo en un accidente. Y pues esto fue conocido pues de gran parte de esa comarca. Me recuerda esto. Lucas nos omite la vida de este hombre Eneas, pero indudablemente fue un hombre muy conocido. Tanto antes de entrar en esa enfermedad de parálisis como después. Pero aquí lo resaltante, mis hermanos, es que el Señor usó este milagro para que la fe de aquellos que habían escuchado el Evangelio se convirtieran al Señor. No fue el milagro lo que convirtió a la gente, fue la palabra de Dios. Es lo único que puede convertir a la gente. Por eso ahí de la gran importancia que tomar con la debida seriedad esa ordenanza que el Señor dejó allá en Mateo 28, 18 y 19. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Amén. Nada más, es lo único. Pero ustedes no los van a convertir, dice el Señor. Ustedes nada más van a predicar el Evangelio. Esto era lo que el apóstol Pedro había hecho, lo que había hecho Felipe, lo que Pablo había hecho. Pero el Señor usa en ocasiones, a Él le place usar circunstancias especiales para confirmarles a aquellos oyentes del Evangelio que lo que ellos han escuchado es real, que no es una mera teoría. Pedro, indudablemente que les había dicho, el Señor es poderoso para sanar, para salvar, para cambiar las vidas, y aquí estaba un testimonio viviente. Dice Lida y en Sarón. Sarón realmente viene siendo no tanto una ciudad, es un valle largo que se extiende en la parte norte de Israel, por el lado del Mediterráneo, en donde por cierto es de lo más fértil. Principalmente se dice que ese valle, cuando entra la primavera, llega el periodo de lluvias, en esa parte
se tapiza de un colorido de flores bellas que emiten un perfume que llega a kilómetros de distancia. Por eso en ocasiones nosotros cantamos ese canto que dice, es la rosa de Sarón, como una alusión al Señor Jesucristo, como una alusión a su belleza, como una alusión a ese grato perfume que viene simbolizando la sanidad y la vida y la bendición y la salvación que de él emanan. Entonces, Sarón, pues obviamente que en ese valle de Sarón había muchas personas habitando en aldeas, ciudades, pues dice que todas estas. Es otra de las expresiones hiperbólicas que menciona la palabra de Dios. Cuando dice, y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Es una manera de decir que la mayoría de la gente que habitaba ahí se convirtió al Señor. Claro, quedó un que otro renuente que rechazó, pero la mayoría se convirtió al Señor. Gloria a Dios. Verso 36 en adelante. Acompáñenme con su vista, mis hermanos. Dice, había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Tabita es un nombre griego que en el hebreo equivale a Dorcas. Ahora, dice, seguimos versículo 1. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de lavada le pusieron en una sala. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle, no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro, fue con ellos. Y cuando llegó, le llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró. Y volviéndose al cuerpo dijo, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro, se incorporó. Y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto fue notorio en toda Jope y muchos creyeron en el Señor. Jope fue un puerto muy importante en el tiempo antiguo. Si mal no recuerdo, fue a donde huyó Jonás cuando quería esconderse del Señor, para tomar una nave hacia Tarsis. Y allí en Jope, pues Jope era otro de las ciudades, un puerto que quedaba entre Azoto y Cesarea, lo que ya vimos. Ahora, cuando el apóstol Pedro es usado por el Señor para sanar a Eneas, vemos que esto fue una noticia que se extendió por toda aquella región y pues el Señor de alguna manera honró al apóstol Pedro para que quedara en la vista de la iglesia de aquellos lugares y que aún gente inconversa lo reconociera como un hombre de Dios. Cuando dice que en Jope había esta varona llamada Tabita, no nos dice que haya sido una niña. La palabra Tabita es simple un nombre griego nada más, pero no forzosamente quiere decir que era una niña. Más que nada era una persona adulta, porque nos relata que hacía túnicas, hacía prendas de vestir, lo que nos dice que esta mujer pues era caritativa. Hacía esas prendas de vestir para regalarlas a quien tuviera necesidad.
pero cayó enferma, dice. Entonces, cuando cae enferma, fue una enfermedad de esas enfermedades que son progresivas y que, pues de acuerdo a los alcances tecnológicos de la ciencia médica, no tiene cura. Acaban con la vida. Y así pasó con esta mujer. Ahora, cuando fallece esta varona, los hermanos piensan en el apóstol Pedro. Obviamente que allí en Jope había hermanos también, pero reconocieron todos ellos de que el Señor podía usar de una manera sobrenatural al apóstol Pedro para obrar un milagro. Tuvieron fe. Ellos dijeron, hay que llamar a Pedro. Pedro ahorita está en Lida, donde sanó Eneas. Pedro ahí está. Y si sanó Eneas, creo que el Señor puede también obrar un milagro. Pero pues al Señor le está placiendo usar a Pedro. Vamos a llamarlo. Dicen que lo llamaron y el apóstol Pedro pronto fue para allá. Llega, encuentra, como es de lo más normal, hermanos, cuando alguien fallece, más si es una persona reconocida principalmente por su buen testimonio, por su testimonio positivo en la comunidad, pues se encuentra un panorama de aflicción, de lloro. Por cierto que nuestro hermano Salomón mencionaba ahorita, pero él se refería más que nada, según yo pude captar, en el sentido de aflicción. Pero en el pueblo de Dios no siempre el lloro va a mostrar aflicción. Más que nada casi siempre va a ser por causa de gozo. El llanto. Cuando hay llanto en el pueblo de Dios, puede que se deba a que haya aflicción, pero más va a ser por el gozo que hay. Aún en momentos de aflicción, gloria a Dios. Pues el apóstol Pedro llega y encuentra este panorama, pues de aflicción, llanto de aquellas mujeres viudas que pues recordaban cuando Tabita estaba entre ellas, cómo se desvivía por los demás, que pues fulana no tiene que ponerse. Llegó el tiempo de frío y anda temblando de frío porque no tiene. Tabita, rápido, yo le voy a hacer un abrigo a ella. Y aquí está ya para que se la lleven. Y era reconocida, era recordada. Nos acordamos cómo la extrañamos. Y el apóstol Pedro llega y dice prácticamente lo que... Aquí nos relata algo similar a lo que el Señor Jesucristo hizo en aquella ocasión allá en Mateo. Acuérdense cuando vimos el milagro de resurrección que el Señor hizo en la hija de un oficial de la sinagoga. En Mateo 9, 18 en adelante, vimos cómo cuando el Señor llega y encuentra ese panorama de lloro, de llanto, de escándalo, y saca a todos. Nada más permitió que Pedro y Juan y los papás se quedaran ahí con él. Aquí el apóstol Pedro hace algo similar. Dice que sacó a todos. Aquí sí que él se quedó solo con el cuerpo ahí, nada más. Dobla rodillas el apóstol Pedro. Y de alguna manera, mis hermanos, el apóstol no fue una mera ocurrencia de decirle, le voy a ordenar que se levante. A ver si sucede que se levante. Total, no hay nadie aquí que esté viendo o que esté oyendo. Si no se levanta, pues no voy a sentirme tan avergonzado. Pero no sucedió así. Yo pienso que esto no sucedió así. Yo pienso que cuando el apóstol Pedro dobló sus rodillas y se puso a orar, llegó el momento cuando el Señor le confirmó y le dijo, ordénale a Tabita que se levante porque yo la voy a resucitar, Pedro. Y en ese momento el apóstol Pedro interrumpe su oración, se vuelve a donde está el cuerpo y le dice, levántate. Simple y sencillamente, levántate. Y dice que cuando el apóstol le da esta orden, ella abre los ojos. Al apóstol Pedro no le sorprende esto,
porque ya había tenido la experiencia cuando anduvo con el Señor Jesucristo, juntamente con los demás apóstoles, como el Señor lo había hecho ya. Y él estaba consciente que era el mismo que estaba obrando. De manera que el ver a alguien que resucitaba no le causó escándalo. Abrió los ojos y dice, obviamente que cuando abre los ojos gira su cabeza. Este cuerpo está acostado sobre una losa, sobre un lecho ahí, y abre los ojos, mira el techo nada más, pero enseguida gira su cabeza y mira, y al ver a Pedro, dice, se incorporó. Gloria a Dios. Amén. Y esto, mis hermanos, también fue causa para que mucha gente se convirtiera. Dice, esto, dice el versículo 42 que concluimos, esto fue notorio en toda Jope y muchos creyeron en el Señor. Aleluya. Al Señor le plació resucitar, cuando menos, en lo que quedó escrito en la palabra de Dios, a 2 personas solamente, por conducto de sus apóstoles. Este es uno de los casos. El otro lo tenemos acá en el capítulo 20, por medio del apóstol Pablo. Y con esto, mis hermanos, vamos a cerrar la predicación de esta noche. Dice 27 en adelante. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente. La palabra disertaba es un sinónimo de decir predicaba. Disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él, y abrazándole dijo, no os alarméis, pues está vivo. Amén. Amén, hermanos. Había caído de un tercer piso. Es una caída mortal. Aun cuando no llegue a caer de cabeza, pero el impacto brusco del cuerpo es tan fuerte que paraliza los órganos vitales del cuerpo, como es el corazón. Y al Señor le plació estas 2 resurrecciones, cuando menos digo, de las que quedaron escritas en la palabra de Dios, una por conducto del apóstol Pedro y otra por conducto del apóstol Pablo. Gloria a Dios. Amén. Hermanos, si el Señor nos concede regresar de Guamúchil, vamos a continuar viendo más vivencias y experiencias del apóstol Pedro en el capítulo 10 de Hechos. Acordémonos que Pedro está en Jope. Sí, está en Jope. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón Curtidor. El Señor no termina de tratar con su santo apóstol. El Señor tiene más experiencias que enseñarle a Pedro. Y el Señor tiene más experiencias que enseñarnos a nosotros. Muy importantes, por cierto, en aquel entonces para el apóstol Pedro. Y en estos tiempos modernos para nosotros. El Señor quería enseñarle cosas muy trascendentes al apóstol Pedro, que todavía a estas alturas, junto con los demás apóstoles y hermanos creyentes nuevos, estaban teniendo problemas para pasar esa transición del judaísmo al cristianismo, de la ley de Moisés al evangelio, del tiempo de las obras al tiempo de la gracia. A ellos les tocó este difícil tiempo de formación.
No debemos criticarlos ni censurarlos nunca. En primer lugar, porque el Señor nunca nos autoriza eso. En segundo lugar, porque fue un periodo de tiempo difícil. Sí. Ellos estaban acostumbrados a una forma de servir al Señor que de pronto, y el Señor ya terminó. Ahora va a ser mediante la fe, mediante la gracia. Y obviamente que tuvieron fuertes jaloneos, y en esos jaloneos el Señor interviene para ayudarlos a pasar esa turbulencia. Y es lo que vamos a ver, una de ellas ahí en el capítulo 10 con el apóstol Pedro. Oren por mí, mis hermanos, para que el Señor me conceda todavía, si es posible que vaya, que pueda regresar y seguir en este ministerio. Gloria a Dios. Vamos a orar. Y pues vamos a orar. Yo voy a hacer hasta cierto punto una oración especial por